Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar de nuevo saludándolos a través de esta plataforma, de este medio tan precioso que el Señor nos ha dejado y que pues en esta pandemia se ha potencializado de una manera extraordinaria el uso de esta bendición que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así que gracias al Señor, gracias a usted porque siempre está con esa disposición de recibir la administración de la palabra. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle a Él que Él a través de su Espíritu Santo se manifieste de una manera especial. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, papito lindo, siempre con gratitud, con agradecimiento, con regocijo, Padre, sabiendo, Dios mío, que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Padre, aquí estamos, Señor, necesitados, Señor, cada día más y más de tu presencia, más y más de tu unción, más y más de tu gracia. Por favor, tráenos el entendimiento, la revelación, para que nosotros podamos, Señor, ministrar tu palabra y que esa ministración redunde, Señor, en un cambio en el estilo de vida de tu pueblo. Por favor, te lo estamos pidiendo, Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera quizás empezar en esta oportunidad recordándole el hecho de que nosotros somos seres tripartitos, es decir, hermano, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo pues es con lo que el vehículo, ¿verdad?, que nos lleva a nosotros. El alma pues es la que nos sirve para expresarnos en todo el concepto de la palabra, y luego el espíritu que nos sirve para comunicarnos con Dios. Cuando nosotros pensamos en el alma básicamente tiene tres elementos. La voluntad, que es la que nos sirve para la toma de decisiones. Luego, hermano, están las emociones, que nos sirve para expresarnos también, hermano, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay gozo, cuando hay, bueno, cualquier tipo de emoción que nosotros tengamos, ahí a través de eso lo expresamos. Y luego está la mente o intelecto, que es el lugar, hermano, donde se capta toda la información nuestra. Información que puede llegar a ser buena o mala, ¿verdad? Porque eso depende de dónde recibimos nosotros información. Recuérdese que prácticamente desde que nosotros, aquí no podríamos decir desde que tenemos uso de razón, porque no es así, sino que desde que nosotros fuimos engendrados, prácticamente desde ahí se empezó, hermano, a recibir información. Esa información viene de parte de toda la gente cercana que estuvo a nosotros, hermano, hablando de la familia, hablando de los amigos, hablando de maestros, hablando de mucha gente que estuvo a nuestro alrededor, formó ese cúmulo de información que se guardó ahí en una especie de disco duro, hermano, y que definitivamente pues ahí está esa información. Ahora, lo tremendo, hermano, y ahí me quiero enfatizar un poquitito, lo tremendo de esta información es que la información es la que dictamina, al final de cuentas, nuestra forma de conducirnos, nuestra conducta. Ahora, ¿quién nos dio esa información? Bueno, mis padres, bueno, mis amigos, bueno, hermano. Entonces nosotros ahora que ya estamos en el Señor, es importantísimo que revisemos. Esto es más o menos como que usted tiene una computadora y tal vez tenga 2, 3 años y usted, hermano, le ha ido metiendo información y de repente el disco duro ya no da para más y usted dice, ¿por qué? Pero si es un tera el que yo tengo, ¿verdad? ¿Y por qué no me alcanza? Y entonces usted empieza a revisar y resulta que tiene un cúmulo de información, hermano, que ya ni le sirve, que ya ni le funciona, que ya es por gusto que esté ahí, pero que ahí la tiene. Entonces, de la misma manera, ahora en el sentido espiritual, nosotros necesitamos revisar, hermano, qué tipo de información tiene
nuestra mente, nuestro intelecto, porque de eso va a depender cómo nos estamos conduciendo. Y entonces ahora que venimos al Señor, tenemos que revisar eso, tenemos que evaluar y ahora plantar la verdadera, la buena información, la que viene de la palabra del Señor, porque eso nos va a dar una buena formación a nosotros. Entonces creo, hermano, que si se siembra la información correcta, la información incorrecta, la mala información se va a marchitar sola. Entonces es necesario que nosotros podamos revisar, que nosotros podamos analizar, que nosotros nos podamos dar cuenta de la importancia que esto tiene en nuestras vidas. Entonces, hermano, por el otro lado, si fue una mala información que recibimos o una mala administración que plantó esa información, también se establecieron receptores en nuestro ser, receptores espirituales que pueden estar captando, que pueden estar recibiendo, hermanos, señal de algo negativo, de algo malo. Así que tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos auxilie, para que de esa manera nosotros podamos ir evaluando día con día, podamos ir evaluando cada una de las cosas. Entonces, esto, hermano, tenemos que revisar nuestra conducta, porque nuestra conducta nos va a llevar a decir cuál es la información que hay en nuestro interior, y entonces al conocer esa información, esto nos va a llevar a tener un cambio en nuestro estilo de vivir. Hermano, definitivamente que esa información necesita ser evaluada, necesita pasarle un escáner a esa información para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. Y la conducta, hermano, es algo que, pues, como lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, es lo que sirve para evaluar cómo es un hombre. Una persona se evalúa por la conducta que tiene. Por eso es que a veces dice, pero fulanito de tal hizo tal cosa, no puede ser, si yo lo vi y nunca se había comportado de esa manera. Sí, pero si había información y receptores negativos en él, entonces eso lo pudo haber empujado a hacer o a tener cierto tipo de actitudes. Entonces, quisiera que pudiéramos evaluar aquí en la Escritura, hermano, para retomar uno de los temas que hemos venido platicando sobre la conducta del tiempo final, la conducta de los hombres en el tiempo final. Ese es el tema general, y en cada una de las exposiciones lo que hemos tratado de hacer, abordar una de las características de los hombres del tiempo final. Entonces es muy muy importante que nosotros analicemos esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo número 1. Pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces, estos dos versículos, bueno, no son dos, son 5 versículos, hemos venido abordando, hermano, porque ahí están descritas las características que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que debe de evitar, que debe de cuidar, sobre todo en su vida personal. Y yo lo he insistido mucho con ustedes, mis hermanos, diciéndoles, no se trata de señalar con estas características a fulano, a sutano, a mengano, sino se trata de que el Espíritu Santo nos muestre lo que hay en nuestro interior, y que de esa manera nosotros lo podamos corregir para no caer en el perfil de este tipo de personas. Ahora, haciendo un resumen entonces aquí, hermanos, de estos 5 versículos que leímos, entonces aquí ahora le pude marcar, hermano, con un color distinto, con un color verde, ese fosforescente, como dicen, ¿verdad? Otros dicen fluorescente. Hermano, le pudimos marcar ahí cuáles son las características que ya hemos abordado. En color blanco están las características que no hemos abordado, y la que vamos a abordar hoy está en un color celeste, para que usted vea.
Entonces, esta primera no la hemos abordado, ¿verdad? Porque no agarré un orden cronológico como ahí están descritos, sino que los fui agarrando conforme el Señor iba poniendo en mi corazón. Entonces, ya vimos, hermano, este segundo punto, los ávaros, ya lo tocamos. Hablamos también de los jactanciosos, los soberbios es lo que vamos a abordar el día de hoy. Hablamos de los blasfemos, me parece que fue la semana anterior. Los desobedientes a los padres todavía no lo hemos abordado. Los ingratos sí, ya lo abordamos. Los irreverentes también. Los que están sin amor no lo hemos abordado. Los implacables ya lo abordamos. Luego los calumniadores también ya lo abordamos. Los desenfrenados lo abordamos también. Los salvajes, ese es un punto bien importante. Y mire, es el número 13, ¿verdad? Aunque ese 13 no es un número que está en la Biblia, sino que ese es un número pues que yo le puse a las características, pero sí es importante. Aborrecedores de lo bueno, los traidores, ya también lo hablamos, me parece que fue hace 2 semanas. Los impetuosos no hemos hablado, los envanecidos tampoco, los amadores de los placeres y los que tienen apariencia de piedad. Dijimos que eran 18 características específicas y una característica general. Al final son 19, pero yo no le puse número porque esa abarca prácticamente a todos. Entonces creo que definitivamente, hermano, todavía nos quedan algunos, ¿verdad? Por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De los 19 nos faltan 9, es decir que apenas vamos abordando 10, pero no tengo yo prisa y sí veo la importancia que tiene, porque yo podría decir, bueno, en cada exposición vamos a abarcar unos 3, no, pero el propósito que yo tengo, hermano, es de que los vayamos estudiando así como lo hemos venido haciendo. Ok. Avancemos entonces. Entonces el tema pues es la soberbia como conducta de los hombres del tiempo final. Esto se tiene que erradicar de la iglesia, no puede estar en la iglesia porque la iglesia está preparándose para el encuentro con el amado. Entonces aquí, hermanos, siempre lo abordamos con estas 3 preguntas: ¿qué es la soberbia? ¿Con qué cosas se asocia la soberbia? ¿Y cuál es el perfil de los soberbios? ¿Verdad? 3 cosas importantes. Entonces vayamos aquí de lleno a ver qué significa soberbia. Entonces, hermano, cuando vemos esto, la palabra soberbia, oiga este es el concepto de un diccionario secular, pero es importante que tengamos, hermano, este concepto. Luego ya lo ampliamos con el concepto de los diccionarios teológicos y luego, hermano, cuando nosotros vemos el concepto espiritual, no solo teológico, sino que espiritual también de este concepto, porque eso nos da una amplitud de ello. Mire lo que dice entonces aquí: sentimiento de superioridad. Una persona soberbia es aquella que tiene un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces, hermano, una persona soberbia es aquella, hermano, que marca una distancia entre los demás porque se considera superior a los demás, y dice, y desprecia también a los demás. Entonces la soberbia, hermano, es algo que marca a una persona en el sentido, hermano, que se cree superior a los demás y que los termina despreciando. Aquí hay dos aspectos que yo que creo que son importantes, hermano, que remarquemos: la superioridad y esto, ¿verdad? El ser despreciativo. El desprecio y la superioridad son características de una persona, hermano, que es soberbia. Por el otro lado, también hay un segundo concepto que dice rabia o enfado, que muestra a una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Es decir, que también la palabra soberbia no solo habla de este primer concepto, sino que también es una especie de rabia, enojo, ira, hermano, enfado, que cuando viene una situación difícil. Entonces ahí la persona se muestra soberbia, pero también, hermano, expresa ese desprecio y esa superioridad la manifiesta en un momento dado. La Biblia dice claramente, hermano, que nos considerando a los demás como superiores, así mire,
para no ser soberbios. La vacuna para no ser soberbios es precisamente, hermano, considerar a los demás como superiores a sí mismos. ¿Y cómo vamos a considerar a los demás superiores a sí mismos? Cuando en lugar de verles sus defectos y debilidades, les veamos, hermanos, sus fortalezas, les veamos las virtudes que tienen, y hermano, y entonces eso va a hacer que nosotros nos consideremos como inferiores a los demás, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar el equilibrio. Ok. Veamos los sinónimos de la palabra soberbia, que son bastantes, hermano, bastantes sinónimos hay. Por ejemplo, aquí dice engreimiento. Es decir, que una persona soberbia es una persona engreída. Y eso está íntimamente ligado con el orgullo, con la arrogancia, la altivez, que serían como facetas, hermano, para llegar precisamente a esto. Aquí todavía nos faltó tal vez la vanagloria, la vanidad, bueno, todas estas cosas que vienen a ser parte. Fíjese que también lo tiene como hinchazón, ínfulas, humos. Hermano, humos, altanería, vanidad, envanecimiento, fatuidad. Hermano, cuando se habla de una persona fatua, se está hablando de una persona insensata. Entonces, mire todo lo que conlleva la palabra soberbia. Por eso, hermano, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios nos libre a nosotros para no caer en este tipo de situaciones que nos van, que nos alejan del Señor. Hermano, nosotros necesitamos estar cerca, estar en la presencia del Señor. Eso es primordial, es importante, hermano, es determinante en nuestra vida. Ok. Aquí fíjese que solo con estos conceptos, solo con estos sinónimos, Dios mío, hermano, ya ahí se desarrolla un perfil de lo que son los soberbios, ¿verdad? Vayamos a los diccionarios teológicos, hermano, y veamos lo que dicen estos diccionarios. Por ejemplo, la concordancia Strong dice que la palabra juperefanos, y esta palabra dice apareciendo por encima de otros, solo que en el sentido negativo, porque la palabra, por ejemplo, la palabra conspicuo significa alguien que es ilustre, alguien que es visible, alguien que es sobresaliente. Eso significa la palabra conspicuo, pero esto es en el sentido negativo, alguien que aparece por encima de los demás, pero hermanos, sintiéndose con ese sentimiento de superioridad, hermano, y pues aquí al final el resumen, diríamos, hermano, es soberbio. Entonces, eso es lo que nos da el concepto de la concordancia Strong. El diccionario Tuggy, pues, nos agrega la palabra orgulloso, que también ya lo vimos entre los sinónimos, ¿verdad? Y que también, pues, es parte de este concepto. Entonces el orgullo está íntimamente ligado, es como hay como un lazo, hay como un link, hay como un eslabón entre la soberbia y el orgullo. El orgulloso, hermano, es soberbio definitivamente, ¿verdad? El diccionario Swanson sí, aquí agrega, aparte de soberbio, agrega arrogante, hermano. Definitivamente una persona arrogante es aquella que se jacta, hermano, de las cosas que a veces ha alcanzado, pero que las exagera, y a veces ni siquiera las ha alcanzado, pero es arrogante en su forma de hablar, menospreciando, teniendo en poco también a los demás. El diccionario Vine dice desdeño altivo. El ser desdeñoso es aquella persona que muestra indiferencia, hermano, y desapego, ¿verdad? Y que denota definitivamente menosprecio. Indiferencia hacia los demás, porque los tienen poco, los menosprecia, pero también desapego, es decir, no se une con los demás porque los considera como muy poco para que él se pueda relacionar con ellos. Ok, y el diccionario Thayer, hermano, dice quien muestra desprecio, arrogante y altivo. Es decir que si usted se da cuenta, tanto los diccionarios seculares como el diccionario o los diccionarios teológicos, hermano, al final se centran en un solo concepto y es soberbios, ¿verdad? Pero ese soberbios le añade ahí orgulloso, le añade altivo, le añade desdeñoso, le añade arrogante, le añade, bueno, cada uno de los que pudimos haber visto. Entonces aquí ya nos formamos un concepto, hermano,
de lo que es la soberbia. Ahora, definitivamente, hermano, una persona soberbia es una persona insoportable, insoportable, definitivamente. Ahora vayamos a ver aquí con qué cosa se asocia la soberbia. Y para esto, como lo he explicado ya en cada una de las diferentes exposiciones que hemos hecho de este tema en particular, la conducta del tiempo final, hermano, aquí abordamos el versículo base, que sería segunda de Timoteo capítulo 3, hermano, versículo 2, si no estoy mal, y ahí vemos cómo los diferentes traductores de la Biblia, aquí ya no es un diccionario, sino que es un equipo de trabajo, son traductores de la Biblia que vinieron, hermano, y entonces interpretaron de acuerdo a todo el contexto, al significado de la palabra y a muchas otras cosas más, hermano, le dieron un significado a esta palabra o un calificativo más, ¿verdad? Entonces veamos. Por ejemplo, según la versión latinoamericana, aquí lo traduce como orgulloso. Dice: los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, orgullosos. Hermano, y eso es como una característica que se está dando en el tiempo final, que pues que aquí está descrito, pero que ya lo empezamos a ver. Es que la situación que nosotros estamos viviendo es que antes se decía, hermano, en el final del tiempo, pero nosotros ya no podemos decir eso, porque nosotros estamos en el final del tiempo, en el final del final estamos nosotros, en la última hora prácticamente estamos nosotros, hermano. Y entonces nosotros tenemos que empezar no solo a ver lo que dice la Biblia, sino que empezamos a ver la conducta de los hombres, y esto es parte, hermano. La gente se ha vuelto precisamente orgullosa, y que Dios tenga de nosotros misericordia. En la versión Dios habla hoy, no lo llama orgullosos ni vanidosos, ni soberbios, sino que lo llama vanidosos. Las personas serán vanidosas, hermano. Y la vanidad habla de algo vacío, de algo que no tiene sustento, de algo que no tiene, inclusive habla de idolatría. La vanidad está íntimamente ligada con la idolatría, y eso es parte de lo que estamos viendo en el comportamiento del tiempo final, porque, hermano, este siglo en que nosotros estamos es llamado el siglo de la idolatría. Hay una idolatría, hermano, pero ya no una idolatría, perdón que lo diga de esta manera, burda, como la que había hace unos años atrás. No, ahora es idolatría, hermano, en todos los ámbitos, en todo, hermano, en todo, de todo se hace idolatría, de personas, de objetos, de, hermano, de templos. Esta idolatría espiritual hay, hermano, porque hay idolatría de templos, hay idolatría de ministros, hay idolatría. Padre Santo, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia, y que Dios nos ayude para que nosotros no caigamos, hermano, en esa corriente. Hay personas que idolatran a sus hijos, hay esposos que idolatran a su esposa, hay esposas que idolatran a su esposo. Bueno, hermano, nos quedaríamos cortos de hablar de todos los tipos de idolatría que se hay. Entonces, vanidad, todo porque estar hablando de vanidad, y la vanidad, como digo, es algo vacío, es algo que no tiene ningún respaldo. Mire cómo lo dice, hermano, la versión Peregrino. Dice: los hombres serán egoístas, codiciosos, fanfarrones, arrogantes, arrogantes. Hermano, es decir, son personas que con lo que hablan, con lo que dicen, con la forma como se expresan de lo que está en su entorno o de las personas, hermano, prácticamente los tienen como que fueran una basura, porque ellos son los mejores, ellos son los únicos, hermano, ellos son los que saben hacerlo todo, los que pueden hacer tal o cual cosa. Entonces, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos libre precisamente de esta situación, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque no podemos caer en la arrogancia. Recuerdes, hermano, que aquel hombre llamado Nabucodonosor, que la misma palabra del Señor dice que se portó de una manera arrogante, diciendo que esa era la Babilonia que él había creado, y Dios lo que hizo
con él es convertirlo en una bestia. Entonces, que Dios, hermano, no permita que nosotros caigamos en este tipo de situaciones, porque podemos ser arrastrados precisamente a esto mismo que cayó Nabucodonosor, y que un trato de Dios lo tuvo que sacar de la condición en la que estaba, pero duró 7 años, pasó por el trato para que, hermano, el hombre fuera restaurado a su condición anterior. La versión Peshitta dice altivos. Hermano, altivo habla de altivez, habla de estar más alto, de considerarse. Y fíjese que dice la palabra del Señor, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces quiere decir que una persona altiva es aquella, hermano, que está prácticamente, hermano, en el borde del precipicio. Es porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, hermano, esa persona está ahí, ya a punto de caer, ya a punto de tropezar, ya a punto, hermano, de que se le derrumbe todo. Entonces, una persona es soberbia, es una persona altiva, y es una persona, hermano, que está expuesta a la caída, está expuesta, está propensa, que en cualquier momento puede llegar precisamente, hermano, a caer. Así que supliquémosle al Señor nos guarde de este tipo de actitudes. Ahora, veamos, hermano, aquí el perfil de los soberbios. Cuando le decimos el perfil de los soberbios, pareciera que es algo que no hemos visto, pero ya tanto en los conceptos, en los sinónimos, hermano, y en con qué cosas se asocia ahí ya vemos parte del perfil. Pero cuando empezamos a ver aquí, hermano, nos damos cuenta que hay muchos versículos que asocian la soberbia con otras cosas. Y claro, que quisiéramos hacer esto un poquito más devocional y quedarnos con cada versículo, pero mi interés no es ese, hermano, sino mi interés es que tengamos claridad en cuanto a este tipo de actitudes para ser liberados realmente de ellas. Así que aunque dan ganas de quedarse en lo devocional, tenemos que avanzar en la enseñanza. Mire lo que dice en Números capítulo 15 versículo 30, Reina Valera, hermano, del 90. Y dice aquí, hermano: pero la persona que haga algo con soberbia, tanto el natural como el extranjero, injuria al Señor o al Eterno, esa persona será cortada de su pueblo. Mire, hermano, una injuria es un delito o una falta que consiste, hermano, en imputar a alguien un hecho en menoscabo de su propia fama o de su reputación. Es decir que, hermano, cuando se injuria a alguien, le está quitando la fama o la buena reputación que esa persona puede tener, pero imputándole algún hecho, hermano, a esta persona. Entonces, por eso es que aquí dice que el que hace algo con soberbia está injuriando, hermano, está cometiendo un delito, está cometiendo un pecado en contra del Señor y lo está menospreciando. Por eso, hermano, hay muchos pasajes en la Escritura que vemos de gente que se volvieron autosuficientes, personas, hermano, que creyeron que solos podían salir adelante, cuando la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer, hermano. Entonces nosotros no podemos separarnos del Señor, al contrario, cada día nos deberíamos de unir, a pegar más al Señor, cada día deberíamos de estar más cerca al Señor, cada día deberíamos de suplicarle al Señor. Pero entonces una persona que actúa con soberbia es una persona injuriosa, y es una persona que cae en esa situación, y las consecuencias, mire lo que aquí dice: esa persona será cortada, dice, de su pueblo. ¿Por qué? Porque, hermano, está injuriando no a una persona, sino que a Dios mismo. Cuando yo me considero autosuficiente, cuando yo me considero que todo lo puedo, entonces le quito el poder y el valor a Dios, que es el que hace todas las cosas al final de cuentas. Por eso fue que el pueblo, el Señor, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, les tuvo que decir: hermano, acuérdense
que yo soy el que les doy el poder para hacer la riqueza. Es decir, esta tierra en la que ustedes van a entrar es una tierra extraordinaria. Y como es extraordinaria, ustedes van a ser abundados, bendecidos y de una manera sobrenatural. Pero no se olviden que yo soy el que les doy el poder de hacer. Porque a nosotros se nos olvida. Por eso el salmista ministraba su alma diciendo: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, hermano, no nos podemos olvidar que es Dios el que hace todas las cosas. Mire este otro pasaje, hermano. En el primer libro de Samuel 17:28 dice: y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, está hablando de David, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Mire, aunque era una mentira, había una verdad en el sentido de con qué está ligada la soberbia. Es decir, era una mentira porque no era cierto que David había llegado, sino que había sido enviado de parte de su padre a ver cómo estaban sus hermanos. Pero esta acusación, aunque era falsa, hermano, y esto lo podemos contextualizar con muchos otros pasajes en la Escritura donde la soberbia está íntimamente ligada con la maldad. Una persona soberbia es una persona que no se puede portar bondadosamente. Al no poderse portar bondadosamente, no puede dar el fruto tampoco del Espíritu llamado bondad, hermano. No puede dar ese fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay soberbia, y esa soberbia es como un impedimento para que el fruto se pueda desarrollar en él, ese fruto llamado bondad. Y es que, hermano, la Biblia dice que Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y si nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios, quiere decir que nosotros deberíamos tener la misma bondad que tiene Dios, que se debería empezar a desarrollar, que debería empezar a crecer, para que nosotros tengamos esa misma bondad y que la podamos manifestar también a los hombres, hermano, a través de misericordia, a través de amor, bueno, de tantas cosas, hermano, del amor al prójimo, del amor al necesitado, del amor al extranjero. Bueno, podemos manifestarla de muchas maneras, pero es necesario que entonces, hermano, veamos que la soberbia está íntimamente ligada con la maldad. Por eso es que una persona soberbia no es fácilmente, hermano, no puede realmente ser bondadoso, no puede, porque eso le impide realmente esto. Ok, avancemos. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, en la versión de América. Ya en la plenitud de su poder se llenó de soberbia, y eso fue su perdición. Se rebeló contra el Señor su Dios y entró en el templo con ánimo de ofrecer incienso sobre el altar de los perfumes. Bueno, aquí aparte de, yo le puse perdición porque aquí dice perdición, hermano, pero en otras versiones dice ruina, ¿verdad? Porque en las otras versiones dice que se enalteció para su propia ruina. Está hablando de un rey llamado Ezequías, que mire, hermano, empezó de la nada, pero Dios le dio una sabiduría extraordinaria y el hombre empezó a hacer muchas cosas buenas, pero el problema fue que cuando ya se hizo fuerte, cuando ya se sintió grande, cuando ya alcanzó cierta estatura, entonces su corazón se enalteció para su propia ruina, se llenó de soberbia su corazón. Al llenarse de soberbia, hermano, entonces se apartó del Señor, y además de esto vino a usurpar, hermano, en el templo, y quiso ofrecer incienso sobre el altar de los perfumes, dice aquí la Escritura. Mire, hermano, qué tremendo, porque esto todos estamos expuestos a eso. No es lo mismo, yo siempre he dicho, no es lo mismo, hermano, que no tengas un medio de transporte a que cuando ya lo tienes. No importa, no es lo mismo que ese medio de transporte sea una bicicleta que cuando ya es un vehículo. No es lo mismo cuando es un vehículo viejito a cuando sea un vehículo último modelo. No es lo mismo cuando tú vives en una colonia ignorada, hermano, a que tú vives en la mejor colonia de tu país, de tu nación, de tu ciudad, qué sé yo, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano, cuando tú
andas ahí, hermano, siempre apretadito, a que cuando ya tienes una chequera, cuando ya tienes esto y lo otro, y pues, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo cuando alquilas casas que cuando no la alquilas. No, no, hermano, las cosas cambian. Por eso es que el Señor guardó el corazón, o quería, más bien dicho, guardar el corazón del pueblo. Y vuelvo a tomar ese versículo: no se olviden que yo soy el que doy el poder. Este rey Ezequías, hermano, fue levantado como rey, y en el principio era humilde, era sencillo, pero cuando se hizo fuerte, pero cuando creció, cuando se desarrolló, cuando abundó, cuando se multiplicó, cuando, hermano, las cosas le salieron bien, entonces se enalteció, se llenó de soberbia su corazón, y dice, y fue para su propia perdición, fue para su propia ruina, fue para su propia destrucción. Hermano, se rebeló. Aquí hay otra cosa, la rebelión, pero vamos a verlo más adelante. Entró en el templo con ánimo de ofrecer incienso, usurpó, mire todos los errores que cometió. ¿Pero por qué? Porque había soberbia en su corazón, permitió que la soberbia llegara a su corazón. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Mire, hermano, este otro pasaje, dureza de cerviz, Nehemías 9:16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. La cerviz es esta parte de acá. Endurecer la cerviz significa, hermano, porque la cerviz es el lugar donde se pone el yugo. Cuando alguien endurece su cerviz, hermano, es porque se resiste a ponerse un yugo. Y cuando nosotros andábamos en el mundo, hermano, el mundo nos había puesto su yugo. Por eso aquel pasaje de Isaías capítulo 10, versículo número 27 dice: y a causa de la unción se pudrirá el yugo. Pero cuando usted contextualiza, hermano, leyendo el antetexto de ese versículo, se da cuenta que está hablando del yugo de Asiria. Y el asirio es el anticristo, es decir, hermano, y entonces, hermano, ese era el yugo que se iba a podrir a causa de la unción. Pero ¿para qué se pudre el yugo? Si se pudre el yugo, pues, hermano, se rompe el yugo y ya no tenemos yugo. El Señor vino a eso, a quitarnos el yugo de esclavitud, hermano, que se cernía sobre nosotros. Pero ahora nos tenemos que convertir ya no esclavos por obligación, sino esclavos por amor. Entonces, hermano, Jesús dice: venid a mí los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermano, el yugo del mundo, el yugo de Asiria, el yugo de Egipto, son yugos impositivos para crear esclavitud en las personas. El yugo del Señor es para aprender ¿qué? A ser manso y humilde, hermano, porque la mansedumbre y la humildad son características, son virtudes tan extraordinarias que nos llevan, hermano, a alcanzar cosas grandes de parte del Señor. Entonces, por eso es que es necesario, hermano, que nosotros no permitamos que se endurezca nuestra cerviz, que nos resistamos a aceptar el yugo. El Señor no nos impone yugo. Tomad mi yugo, dijo el Señor, hermano, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. El yugo del Señor es fácil, hermano. La carga del Señor es ligera. El yugo de Egipto, el yugo de Asiria, el yugo de Babilonia, todos los otros yugos, hermano, es para crear una esclavitud en nuestra vida. Sigamos adelante. Nehemías 9:29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Hermano, que se rebelaron. Mire, la rebelión es no hacer lo que nos han ordenado hacer. Si el Señor, cuando dictaminó los mandamientos, hermano, allá en Deuteronomio 28, todas estas bendiciones te seguirán, todas estas bendiciones vendrán sobre ti si oyeres atentamente y obedecieres, hermano. Y luego en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio dice: y estas maldiciones vendrán sobre ti, hermano, si no oyeres, si no atendieres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, rebelarse contra Dios atrae maldición a nuestra vida. Por eso es que, hermano,
El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene formas, tiene estrategias, hermano, bien elaboradas para que el pueblo del Señor caiga en la rebelión, caiga en la desobediencia y como consecuencia atraiga la bendición, la maldición. Mire, si ese fue el consejo, por eso es que Dios, hermano, se airó tanto como ese hombre llamado Balaam, porque el consejo que le dio Balaam, le dijo: yo no puedo maldecir, porque había sido contratado para maldecir a Israel. Entonces él dijo: yo no puedo maldecir, pero lo que ustedes tienen que hacer es traten de que ellos desobedezcan, llévenlos a que ellos caigan en rebelión, en otras palabras, porque entonces la maldición va a ser atraída. Cuando ellos caen en la desobediencia, caen en la rebelión, la maldición viene, aunque ellos no la busquen, pero ellos ya la traen ahí. Entonces, hermano, cuidémonos de la rebelión, que Dios nos guarde de caer en esta rebelión. Dios anda, y es que mire, hermano, cuando empezamos a ver, perdón porque dejé una frase inconclusa, hermano, Dios anda constantemente, hermano, revisando nuestro corazón, pero en la Biblia, y ahora retomo lo que iba a decir, hermano, hay muchos hombres y mujeres que se portaron de una manera rebelde, pero cuando vemos, hermano, uno de los primeros hombres que se rebeló contra Dios es aquel hombre llamado Nimrod. De hecho, el nombre Nimrod significa rebelión. Y ese fue el constructor de la Torre de Babel. Y hermano, la rebelión trajo como consecuencia esa edificación, pero Dios descendió y confundió. Eso quiere decir que la rebelión lleva a la confusión, y la confusión, hermano, puede llevar realmente a mucha gente a la gran tribulación. Por eso no caigamos en la rebelión, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Y sabe que lo tremendo también, que vino la confusión y todos fueron esparcidos. En otras palabras, también otra de las consecuencias de la rebelión, hermano, es que se quedan las personas como errantes, andan de aquí para allá, no se establecen, no hay un lugar definido, no tienen estabilidad, hermano, de ningún tipo. Y entonces, hermano, de eso también se aprovecha el enemigo. Así que, hermano, que Dios nos guarde de ser rebelde. Mire, podríamos mencionar a Nimrod, podríamos mencionar a Absalón, podríamos mencionar a Caín, a muchos hombres que se rebelaron. Jonás se rebeló contra el Señor. Claro, algunos tuvieron la oportunidad de retornar todavía al Señor, otros ya no. Otros, hermanos, realmente se rebelaron contra Dios y ya no tuvieron vuelta atrás, como se dice, ¿verdad? Ay, Dios, ayúdanos, Padre. Mire, hermano, este otro versículo, Salmo 12:3. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla soberbias. Hermano, perdón, aquí tenía que haber cambiado esto y no lo cambié, pero que Dios me ayude. Aquí realmente no era el engaño ni la opresión. Perdón, hermano. Mire, pues siempre hay algo ahí que se nos queda, ¿verdad? Aquí era la lisonja. Y lisonjear a alguien, hermano, o hablar con lisonja de los demás, es como dice en México, dirían, hermano, es sobarle la leva, dicen aquí en Guatemala, es chaquetearlo, dicen aquí en Guatemala, hermano, ser un barbero, dicen en México, hermano, es decir, adular, en otras palabras, es adular a una persona con un propósito de obtener un beneficio. Entonces, hermano, está íntimamente ligada a la soberbia, es decir, los soberbios por lo regular son lisonjeros con los que les conviene, porque ellos siempre tienen desprecio hacia los demás, pero cuando se dan cuenta que hay alguien, hermano, que es pues evidentemente, hermano, mayor que ellos, porque tiene alguna posición y ellos quieren obtener un beneficio, entonces, hermanos, se vuelven lisonjeros con las personas. Aquí el Salmo 31:18 dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Entonces aquí, hermano, ¿con qué está ligada la soberbia? Con la mentira. Los soberbios por lo regular son arrogantes, son vanagloriosos, son vanidosos, entonces siempre caen en la mentira. Y pues esto lo hemos dicho muchas veces, hermano, el problema de los mentirosos es que le dan la puerta abierta para que Satanás
como el padre de la mentira, los engendre y los convierta en sus hijos. Y por eso es que la Biblia dice que los mentirosos no heredarán. ¿Por qué? Porque son hijos de Luzbel, son hijos de Satanás. Y el menosprecio que vimos en uno de los conceptos, ¿verdad?, de la palabra soberbio, que siempre, hermano, tratan con menosprecio, siempre desprecian a los demás. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo de los soberbios también. Salmo 35, 26, la palabra hispanoamericana: queden defraudados y turbados los que se alegran de mi desgracia, que la vergüenza y la humillación cubran a los que se muestran soberbios conmigo. Entonces, ¿cuál es, digamos, hermano, la consecuencia al final del soberbio, o cuál es el destino final? La vergüenza y la humillación. Es decir, se recuerda del mismo Nabucodonosor que dice: yo alabo, 4:37 de Daniel, yo alabo y engrandezco al Dios de Daniel, porque sabe humillar a los que andan con soberbia, sabe humillar. Entonces, hermano, el destino que llevan los soberbios es la humillación, es la vergüenza y la caída, porque ya vimos también, ¿verdad?, que antes de la altivez de espíritu viene, o antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, al final de cuentas, hermano, esta es una consecuencia, hermano, este es un destino que tienen, hermano, los soberbios. Salmo 54, 5, pues hombres soberbios y violentos. ¿Con qué está ligada la soberbia? Con la violencia. Con la violencia. El soberbio, con el ánimo de alcanzar algo, o de imponer lo que piensa, o de menospreciar a los demás, puede caer en la violencia. Regularmente termina en la violencia. Así que, hermano, Dios quiere liberarnos a nosotros de eso, quiere erradicar la violencia de nuestro corazón, quiere erradicar la violencia de nuestra alma, hermano, porque puede hacer que esa misma soberbia haya establecido un receptor y que ahora vengan otro tipo de cosas a alimentar, a enviar señal a aquel receptor para que se active la violencia en cualquier momento, en cualquier momento. Salmo 59, 12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira. Como ya hablamos de la mentira, ¿con qué está ligado, hermano? Con la maldición. La soberbia íntimamente ligado con la maldición. Los soberbios son maldicientes. Siempre, hermano, andan maldiciendo a los demás. Por su forma de ser, por las características, por la personalidad que tienen, hermanos, siempre son maldicientes. ¿Por qué? Porque consideran a los demás como poca cosa, como nada, y entonces los andan maldiciendo, los andan señalando, los andan teniendo en poco. Siempre andan maldiciendo a los demás. Siempre andan, hermano, pronunciando palabras denigrantes de las demás personas. Siempre lo andan haciendo, y no solo de las demás personas, sino que ya se convierte en su forma de hablar, en su vocabulario, en su lenguaje. Está la maldición constantemente ahí, hermano. Entonces, es por eso, hermano, que nosotros debemos de estar revisando si no hay soberbia en nuestro corazón, porque nos vamos a volver maldicientes. Y mire, hermano, realmente la maldición atrae maldición. La Biblia dice, hermano, no amó la bendición y la maldición vino sobre él. Hablando de Judas. Entonces, una persona que constantemente está evocando de su corazón, porque al final de la abundancia el corazón habla la boca, hermano, que está evocando de su corazón constantemente maldición, lo que está haciendo es atrayendo. Él ama más la maldición y la maldición viene sobre él. Él rechaza la bendición, la maldición se aleja de él, la bendición se aleja de él, pero la maldición sí llega. Entonces por eso nosotros no podemos estar hablando de esa manera, hermano. Ok. Salmo 72, 6, por eso apoderóse de ellos la soberbia, revistiéronse, dice, su injusticia e impiedad. Entonces,
¿Con qué cosas? Por el idioma, más bien dicho, por la versión, el idioma de este pasaje, ¿verdad? La versión Septuaginta es una versión antigua, hermano, y aquí habla de injusticia y habla de impiedad. Es decir, y el injusto está equiparado, está comparado con el impío. El injusto está equiparado con el impío. Por eso, hermano, nosotros no podemos vivir como impíos, no podemos vivir como injustos. El impío es aquel que conoce lo que debe de hacer, pero no lo practica. Sabe cómo debe de actuar, pero no, hermano, no lo pone por obra. Entonces, él normalmente, hermano, el soberbio es injusto y vive como impío. Aunque sepa algo de Dios, no ha logrado erradicar plenamente de su corazón la soberbia, y por eso cae siempre en este tipo de calificativos, hermano, y es considerado como un impío. La deshonra. Mire Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Viene la soberbia. Una persona soberbia es una persona que tarde o temprano va a caer en la deshonra. Dios honra al que le honra. Ese es el principio. Dios honra al que le honra. El soberbio, ¿por qué cae en deshonra? Porque, hermano, no honra a Dios, porque Él se honra a sí mismo. Él es el único, Él es el que todo lo puede. Él es el mega pentagigatera, diría el apóstol, hermano, hombre. Él es el que, hermano, entonces Él no está honrando a Dios, no está reconociendo que Dios es el que todo lo puede, Dios es el que todo lo hace. Como David, de lo dado de tu mano te damos, todo lo hemos recibido de ti. Entonces, como no reconoce, no honra, entonces, hermano, viene la deshonra. La deshonra es atraída definitivamente a su vida. Y entonces Dios, hermano, termina, porque el principio es: Dios honra a los que le honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Los que me menosprecian serán deshonrados. Entonces el soberbio menosprecia al Señor porque Él es el centro de todo. Al final, entonces, Dios lo tiene en poco, hermano, Dios lo deshonra. Ay, Dios, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Sigamos adelante. Mire aquí, hermano, Proverbios 18:12. La soberbia conduce a la ruina y la humildad al triunfo. Hermano, aquí pues ya hablamos un poquito del rey Ezequías, cómo, hermano, cuando se enalteció, su corazón se enalteció para su propia ruina, ¿verdad? Definitivamente su corazón se endureció para su propia ruina. Aquí dice que la soberbia conduce, es decir, la soberbia es la antesala de la ruina, la antesala de la destrucción. Los soberbios, hermano, por eso es que dice allá, si usted se recordará, en Malaquías capítulo 4, ¿verdad? Versículo 1, pues que dice, hablando, hermano, del día ardiente, porque viene el día ardiente y todos los soberbios serán tenidos como estopa. Hermano, todos los soberbios serán tenidos como estopa. El Señor no les dejará ni raíz ni rama. Pero está hablando de que van a llegar a la gran tribulación los soberbios. Es decir, los soberbios no van a ser arrebatados, porque esta es la conducta de los hombres del final del tiempo. Los soberbios van a ser llevados a la gran tribulación. Los soberbios que no conocieron al Señor y los soberbios que conocieron al Señor, pero que no erradicaron ese tipo de actitud de su corazón. Isaías capítulo 13, versículo 11. Pediré cuentas al mundo de su maldad, a los malvados de su culpa. Acabaré con la insolencia de los orgullosos y humillaré la soberbia de los tiranos, de los que se enseñorean de los demás. Mire, hermano, mire, la sujeción en el Señor tiene que ser por amor. No nos podemos imponer sobre los demás, no nos podemos enseñorear sobre los demás. Hermano, eso es desagradable ante los ojos del Señor. Y, Dios mío, hermano, la tiranía, los tiranos son gente, hermano, que son impositivos, gente, hermano, que con mano dura quieren sujetar a los demás, y eso no es el llamado de parte de Dios. A nosotros nos llaman a amar, digamos, con el Señor nosotros, hermano, porque
qué nos sujetamos a Él? Por amor. Pero claro, el Señor es mucho más fácil hacerlo porque es el Señor, pero Dios tiene representantes en la tierra y a veces uno, hermano, no se sujeta, pero también por el otro lado, hermano, a veces los líderes, la gente que ha sido puesta en eminencia de parte de Dios, quieren enseñorearse de los demás, y eso lo describe el apóstol Juan, el apóstol Pablo, hermano, que habían personas que se comportaban de esa manera, hermano, y algunos de ellos, pues los juicios que se emiten sobre ellos son tremendos. Así que la tiranía está íntimamente ligada. Ok, y termino, hermano, con este versículo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Que no sea neófito. Está hablando de un líder, de una persona que va a estar fungiendo dentro de un liderazgo. Que no sea neófito, es decir, inexperto. No sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Mire, hermano, cuando una persona es un neófito, el problema es que se puede envanecer, se puede enaltecer. Por eso es que al mismo apóstol Pablo, y para que no me enalteciese desmedidamente, entonces Dios me dio un mensajero de Satanás para que me abofetee constantemente. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Dios bendito, para que no me enaltezca me dieron un mensajero de Satanás para que me abofetee, y es mejor que venga el mensajero de Satanás a que te abofetee y no que caigas en condenación. Por eso es que la madurez no se puede improvisar, la madurez es algo que tiene que ir desarrollándose, hermano. Una fruta no madura de la noche a la mañana, y si madura es porque la quisieron madurar a la fuerza, pero realmente un líder no madura de la noche a la mañana, tiene que llevar un proceso. Lamentablemente a veces no maduramos, sino que a veces nos desviamos por otro lado en el proceso, en lugar de permitir que Dios haga su obra. Ok, vamos a dejarlo aquí, mis amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor misericordioso que Él nos ayude y que pues seamos guardados de este tipo de conducta, que Dios nos libre de este tipo de conducta. Vamos a orar, y siempre nuestra oración es para que el Señor, hermano, atraiga a aquellos que no conocen de Dios, y los que ya lo conocen, pues podamos volver a Él. Hacemos una oración, hermano, pidiéndole al Señor por los que no conocen a Él, que si quieren aceptarle en este momento, reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros equívocos, nuestros errores, iniquidades, maldades, todo, y pidiéndote perdón, Señor, por cada uno de ellos. Por favor, papadito lindo, yo te suplico, yo te pido, tengas de nosotros misericordia. Ayúdanos, Señor, por favor, perdónanos de todos nuestros pecados, lávanos de toda nuestra maldad, y Señor, permite que nuestro retorno contigo sea glorioso, sea maravilloso. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad y verdad. Guárdanos de todo mal y de todo tropiezo. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Gracias te damos en esta hora. Si tú hiciste esta oración con nosotros, hermano, comunícate para que podamos darte seguimiento y así estar siempre en contacto contigo. Ahora queremos hacer una oración por la iglesia, pidiéndole al Señor ser guardados de este tipo de conducta. Padre, venimos delante de ti. Señor, tu palabra dice que si nuestro corazón no nos reprende en nada, mayor que nuestro corazón eres tú. Por favor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, danos una evaluación para saber si no hay una semilla de soberbia en nuestro corazón, y guárdanos, líbranos por favor de ella, Señor. Dios mío, que la planta que tú no plantaste sea desarraigada, que la semilla que tú no pusiste sea arrancada en el nombre de Jesús. Señor, por favor, no permitas que esa semilla pueda dar fruto en nosotros, sino que al contrario, Señor, que esa semilla, al sembrar la semilla correcta, se marchite, se debilite, Señor, y muera. En el nombre de Jesús, por favor, arranca de nosotros cualquier actitud, Señor, de soberbia que haya. Permite, Señor, que nosotros Señor, nos centremos en caminar, en obedecer tu palabra de acuerdo a como tú la estableces. Señor, por favor, te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te lo estoy pidiendo, Padre del cielo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos próximamente. Saludos para todos.